Hola, ¿cómo están? Hoy quiero traerles tres anécdotas que podríamos llamar anécdotas curiosas, esas experiencias que cuando uno las vive dice, wow, ¿qué está pasando? Y que tal vez nos cuesta comprender, encajándolo de alguna manera con nuestra experiencia, con nuestros aprendizajes previos y sin embargo estamos confirmando que hay algo que, aunque sea tal vez intangible como la energía, realmente nos está brindando una información muy concreta, realmente nos está mostrando que estamos conectados, que podemos leer las energías y que hay mucha información guardada en la energía de cada uno de nosotros. Y bueno, seleccioné tres anécdotas muy puntuales, tal vez alguna ya la haya contado en algún video anterior, pero bueno, sentí hoy repetirla. Las otras estoy segura que no las he contado, así que quédense hasta el final a compartir estas experiencias que a veces pueden llegar a ser un poco increíbles, pero bueno, se las cuento porque me sucedieron y yo misma me sorprendí y no dejo de sorprenderme. Pero al mismo tiempo esto también me trae quizás la reflexión, si es que la podemos llamar de esa manera, de cómo cuando hay algo que se nos empieza a repetir a lo largo del tiempo, lo vamos naturalizando. Entonces, de repente, cuando ahora me suceden este tipo de experiencias, si bien no dejan de sorprenderme, pero también hay una parte de mí que ya sabe que esto es posible, que ya sabe que esto sucede, porque justamente se han ido repitiendo este tipo de experiencias a lo largo del tiempo, con muchísimas anécdotas más que podríamos compartir y con la información que vamos compartiendo en cada una de las sesiones, más allá de lo anecdótico, digamos. Y me pongo a pensar que si tal vez alguien me hubiera contado que realmente era posible que estas experiencias sucedieran, tal vez no lo hubiera creído. Me hubiera parecido algo, no sé si imposible, pero poco posible al menos. Tal vez hubieran surgido muchas preguntas y por sobre todo siento que esto de la incredulidad, cuando es algo que sentimos lejano. Y siento que esto al mismo tiempo, para traerlo a algo más concreto, quizás lo podríamos comparar con los avances tecnológicos a lo largo de estos últimos años. Si, no sé, nos imaginamos una persona que hoy se despierta de un coma después de 30 años y lo ponemos inmediatamente frente a una videollamada, yo creo que esa persona no va a entender nada de lo que está pasando, va a decir, wow, ¿cómo es posible que esté viendo y escuchando eh, sin ningún tipo de delay a una persona que está quién sabe cuántos kilómetros, quizás desde una notebook inalámbrica sin ningún tipo de cable, digamos, y con un wifi? Eh, para esa persona que no vio todo el recorrido de cómo fue cambiando la tecnología hasta llegar al momento de la videollamada, tal vez sería algo como muy hasta choqueante quizás y muy difícil de explicar. Y de hecho siento que para muchos de nosotros mismos, yo si me pongo a pensar en cómo es que esto funciona y que de repente yo ahora estoy grabando esto que ustedes lo van a poder estar escuchando en otro momento, y que va a quedar ahí grabado y que lo van a poder escuchar, no sé, tal vez desde un celular viajando en un auto. Creo que si quiero comprender cómo es que funciona eso, realmente mi cerebro no llega a entenderlo, pero como lo hemos ido incorporando de a poquito con los cambios que fueron sucediendo a lo largo del tiempo, uno va naturalizando que esto sí es posible y además lo vivimos a diario, entonces no hay ninguna duda porque hacemos una videollamada y nos vemos y nos escuchamos, entonces no hay por qué dudar, digamos, porque es algo que lo estamos experimentando. Entonces, más allá de las diferencias, porque lo tecnológico tal vez es algo más concreto y no sé, de repente toda la ciencia que hay por detrás para llegar a, no sé, descubrimientos y distintos tipos de artefactos y demás, lo energético es mucho más intangible, pero sin embargo, quienes hemos tenido experiencias a lo largo de los años, llega un momento en el que no existe la duda. Tal vez sí preguntarnos, está muy bien siempre hacernos la pregunta si aparece, no sé, alguna sensación de incredulidad o si algo que de repente escuchamos sentimos que internamente nos hace ruido y no resuena, siempre está perfecto esto de poder pasar por un filtro y no simplemente recibir toda la información que recibimos desde el lugar que sea. Pero sí siento desde mi lugar compartirles esto para quienes de repente estén dudando, pero sientan como ese llamadito a, bueno, acá hay algo que me
me llama la atención, hay algo internamente que me lleva a sea una necesidad o un deseo de hacer la experiencia de conexión con las energías, sea del modo que sea. Hay muchísimas herramientas, yo comparto esta que es la que recibí y que amo y que por eso la sigo compartiendo por todo lo que nos brinda, mucho más allá de lo anecdótico. Pero bueno, para no hacer más introducción, paso a contarles, para no hacerlo tan largo, paso a contarles estas 3 anécdotas. La primera fue cuando recién estaba iniciando a hacer las primeras sesiones de Amanaica con voluntarios, que una vez más les agradezco un montón, porque creo que si no hubieran estado estas personas que accedieron a recibir las sesiones de Amanaica cuando recién había recibido toda esta información, más allá de tener los símbolos y las canalizaciones y todo, tal vez yo misma no me hubiera convencido de que no era que me estaba volviendo loca, sino que realmente había canalizado un sistema y, y todo lo que este sistema nos iba a brindar. Y bueno, hubo muchas anécdotas muy lindas en estas primeras experiencias y una de las tantas fue en una de las sesiones a distancia, que esto para quienes no conozcan todavía, hago un paréntesis y les cuento, las sesiones a distancia no las hacemos a través de videollamada, sino que nos comunicamos por WhatsApp, les cuento cómo vamos a hacer para conectarnos, me preguntan todo lo que necesiten preguntarme o contarme para intencionar durante la sesión y luego dejamos los celulares en silencio o apagados, ustedes se recuestan, yo desde donde estoy hago la sesión conectando con las energías y recién después de la sesión nos volvemos a conectar por WhatsApp para compartir lo que fue pasando, lo que fuimos sintiendo, la información que hayamos recibido. Y bueno, así fue que en una de estas sesiones nos comunicamos por WhatsApp, les explico cómo íbamos a hacer para conectar. Cuando iniciamos dejo en silencio el celular a un costado y empezamos cada uno desde su lugar físico, que en este caso nos encontrábamos a muchos kilómetros de distancia, a hacer la conexión, a abrir el espacio cuántico y bueno, todo lo que hacemos para iniciar una sesión de Amanaica, que en realidad es muy simple y es por sobre todo el poner la intención de compartir ese espacio cuántico y abrirnos a recibir las energías. Y fue empezar la sesión y empezar a reírme, pero me empezó a agarrar una risa que era como, ¿vieron cuando uno estaba en la escuela y sabía que no se podía reír? Que era un momento en el que uno tenía que estar callado y serio y te empieza a dar como más risa de los mismos nervios de que sabés que no te podés reír. Y era como esa sensación y me salía la carcajada y no entendía por qué me estaba riendo. Y un poco en ese dejarme llevar y al mismo tiempo tratar de observar qué es lo que estaba pasando y tratar de comprender, lo que sentía era que la persona que estaba recibiendo la sesión estaba nerviosa y se estaba riendo de los nervios y como con esta sensación de, ay, ¿será que no me puedo reír? Pero me da risa porque estoy nervioso y, y empezó como a reírse ahí un poco sin parar hasta que en un momento fue como, bueno, basta. Luego me olvidé, seguí haciendo la sesión, seguimos hasta el final. Cuando nos comunicamos después a través de WhatsApp y empiezo a compartir todo lo que he ido sintiendo a lo largo de la sesión, además de este momento de que había sentido risa y que era como más de esto, ¿no? De los nervios de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta sesión? Y me acuerdo cuando le pregunto, le digo, ¿puede ser que te hayas reído al inicio de la sesión? Y esta persona quedó como muy asombrada y casi que hasta asustada, como diciendo, ¿cómo sabes que me estaba riendo? Que hay una cámara oculta acá, si no estábamos en una videollamada. Y bueno, y fue como para los dos así muy, como muy fuerte esto de confirmar que sí, que yo había estado sintiendo desde el lugar en el que yo estaba, a través de esa risa que aparecía en mi cuerpo, digamos, directamente, estaba experimentando yo misma esa sensación de risa, pero que en realidad no era algo propio, sino que al conectar con la energía de esta persona, yo lo que estaba sintiendo era lo que esta persona estaba sintiendo. ¿Para qué? Para poder desde ahí acompañar durante el resto de la sesión. Y tal vez también, ¿por qué no?, para confirmar que sí, esta conexión era real y estaba sucediendo.
Y siempre me quedó muy, muy grabada esta experiencia porque además fue una de las primeras sesiones, entonces que de alguna manera también a mí misma me traía esta confirmación de, sí, sí, date cuenta que estaban en el mismo espacio de energía y no solo eso, sino esto de poder experimentar a través de mi propio cuerpo y mi propia energía lo que la otra persona estaba sintiendo para poder acompañarla. A ver, esto tampoco es, hago la aclaración porque acá pueden surgir también muchas preguntas, tampoco es que saco toda la información de la energía de la otra persona, simplemente lo que yo percibo desde mi lugar cuando estoy haciendo las sesiones es lo que esa persona necesita, lo que esa persona está preparada y lo que esa persona también me autoriza desde su propia energía a yo percibir. No es algo para nada invasivo, no es que me voy a meter en la energía de la otra persona, simplemente es una lectura que voy haciendo a través de esa conexión, a través de conectarnos energéticamente ambas personas y de yo desde mi lugar de canal permitir que esa energía también atraviese mi cuerpo para poder de alguna manera interpretar lo que la otra persona está sintiendo y bueno, en este caso fue algo como muy anecdótico, pero en muchos otros casos muy puntuales es más que nada para poder brindarles el mensaje eh, o quizás el ordenar qué es lo que está pasando a través de poner esa energía en palabras y que esa persona pueda ordenarse internamente. Entonces, generalmente lo que recibo a través de esta conexión energética tiene más que ver con cuestiones mucho más profundas que acompañan a las personas a de repente comprender, tal vez con más claridad, algo que estén sintiendo en este momento. Pero bueno, la anécdota fue muy, muy linda, muy graciosa también y que nos dejó a los dos así como muy choqueados en el momento porque fue como, wow, ¿cómo puede ser esto posible si no había una videollamada de por medio? Y sin embargo, sucedió. Anécdota número 2 que también me marcó mucho cuando sucedió, fue una experiencia muy, muy linda. Estábamos haciendo una sesión con una chica que también estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, por lo tanto, la misma dinámica, ¿no? De comunicarnos por WhatsApp antes de empezar. Me comenta lo que me tenía que comentar, iniciamos la sesión y hablamos hacia el final. Y bueno, empezamos la sesión, todo muy normal. Esta sesión la estaba realizando a distancia y una de las maneras de hacer sesiones de Manaica es ubicando una colchoneta, indicándole a la persona que intencione que va a estar acostada en ese espacio y yo iré haciendo la sesión moviéndome en el espacio físico de la habitación en la que me encuentre, realmente sintiendo como si el cuerpo de la persona estuviera acostada en ese espacio. Y bueno, me acuerdo que al llegar, digamos, a la altura de su panza, era sentir el movimiento de mis manos, em, como siguiendo la forma de una panza de una mujer embarazada. Y me acuerdo que fue repetir en varios momentos el movimiento y esta sensación de sí, sí, acá hay una panza de embarazada y empezar a preguntar y empezar a conectar y sentir esta energía que me indicaba un embarazo. Cuando doy la devolución, bueno, un poco en un primer momento fue esto de cómo le transmito esto que sentí, porque no le iba a decir, che, estás embarazada, pero era esta pregunta bueno, a ver, ¿cómo transmito esto que percibí? ¿Realmente habré percibido bien? ¿Será real? Tal vez sea algo más simbólico. Entonces me acuerdo que cuando le cuento, hago esta aclaración que tal vez esto que yo estaba percibiendo como un embarazo podía llegar a ser como algo más simbólico de, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo proyecto, que era posible que yo estuviera sintiendo, digamos, como esa energía de creación de alguna manera, o sea, que no fuera algo tan literal, sino traducirlo a algo más simbólico. Y bueno, me acuerdo que estuvimos hablando después en la devolución, bueno, me cuenta que estaba ahí sospechando que esto yo no lo sabía y 2 días más tarde, o sí, creo que fue algo así como 1 o 2 días más tarde, no hubo mucha diferencia en el tiempo, me manda una foto donde me mostraba el resultado del análisis de sangre que se había hecho, donde le indicaba que estaba embarazada. Y me acuerdo de cuando vi eso fue como, wow, ¿cómo puede ser que haya percibido con tanta claridad esa energía?
Y bueno, claro, claramente la energía de su bebé ya estaba presente en la sesión porque estaba junto a ella y al leer la energía estaba pudiendo leer esa información, la información de la energía de su bebé, la información de ese embarazo, que era algo real, que ya estaba sucediendo, aunque incluso ni ella misma tenía todavía la confirmación de que sí, efectivamente estaba embarazada. Y que de hecho también esto es algo que, más allá de las sesiones de Amanaica, algo que se observa mucho en niños chiquititos, desde esa inocencia y esto de tal vez no cuestionarse absolutamente todo lo que van percibiendo. ¿Cuántas veces hay historias de niños pequeños que le dijeron a su mamá que iban a tener un hermanito y que tal vez ni la misma madre estaba segura o sabía que estaba embarazada y sí estaba embarazada? Entonces, es esto, ¿no? De nuevo, de cómo nuestra energía guarda información y cuando hay un embarazo hay una energía de ese bebito, bebita que está por llegar, que ya está presente, digamos, en la tierra, en el cuerpo de esa mamá. Y es algo que si estamos atentos y conectados con la energía, realmente se puede percibir. Así que fue una anécdota muy, muy linda y que una vez más nos confirmaba esto de que sí, que estamos conectados y que la energía nos brinda la información, a estar nosotros a abrirnos a captar esa información que está disponible. Y la última anécdota, que fue de hace solo unos meses, fue también con una chica. Yo a ella no la conocía demasiado, simplemente nos habíamos comunicado a través de mensajes de WhatsApp. Cuando ella me consulta por la sesión, me comenta muy brevemente su situación y simplemente se abrió a recibir la energía. Y me empezó a pasar que durante la sesión, en un momento era repetir el nombre, pero me daba cuenta que no era el nombre de ella el que yo estaba repitiendo, era el nombre, otro nombre femenino. Y en un primer momento fue como autocachetearme, decirme, no, no, te estás equivocando, ese no es el nombre de ella. Continúo la sesión, se me vuelve a repetir el mismo nombre, que no era el nombre de la chica que estaba recibiendo la sesión, y así varias veces. Entonces cuando finalizamos, digo, bueno, le voy a compartir el nombre, tal vez no resuena con nada, tal vez sí le brinda algún tipo de información. Digo, bueno, desde mi lugar de canal simplemente abrirme a recibir eso que percibí y después, no sé, ella verá si le resuena o no, si hay algo que en la conversación podemos eh, de repente llegar a interpretar juntas, pero simplemente la información que a mí me llegaba era ese nombre y fue como, bueno, se lo voy a compartir. Entonces, cuando finalizamos la sesión y le doy la devolución, le comento esto, le digo, mirá, me pasó esto de que se me repetía tal nombre. Y ella me responde muy sorprendida diciéndome, ese es el nombre de una amiga que la estuve recordando durante la sesión. Y bueno, ahí una vez más, esto fue hace unos meses y vengo desde el 2019 compartiendo sesiones y sin embargo, realmente me quedé yo misma sorprendida, o sea, aún sabiendo que, bueno, evidentemente esto de que, entre comillas, me estaba confundiendo de nombre, no era un error, sino que realmente me estaba llegando una información, tal vez en relación a algo que ella luego tuviera que, de repente analizar o alguna acción que tuviera que tomar en relación a esta amiga, o quizás simplemente esta confirmación de, bueno, sí, estábamos conectadas en la energía y esta información que estuvo presente desde mi lugar fue simplemente poder captar y leer esa energía para transmitir el mensaje, tal vez, como les digo, simplemente para esto, para confiar en ese trabajo energético que estaba sucediendo y que más allá de lo anecdótico siempre hay mucho más que se va moviendo, mucha más información que se va ordenando, esta sensación tantas veces de fichas que van como cayendo a lo largo del tiempo, de, bueno, todo lo que sucede en una sesión de Manaica, pero a veces estas simples situaciones, que son simples y a la vez no lo son tanto, porque también hay algo como súper profundo que se nos muestra, que es la conexión energética, más allá de la distancia y que acá también estábamos a muchísimos kilómetros. Y eso no fue todo, porque unos días después me seguí acordando de esta situación, de esta anécdota, de esta confirmación de la conexión de las energías.
Y me acordé que esto me había sucedido unos años atrás, o sea, ya me había pasado esto de que se me repitiera un nombre muy concreto y transmitírselo a la persona que había recibido la sesión y que en esa sesión anterior de unos años antes, creo que había sido algo así como, no sé, una compañera de trabajo, compañero o compañero de trabajo, donde había alguna cuestión ahí que resolver, entonces fue como, bueno, evidentemente hay algo ahí que hay que de repente observar o estar más atentos o tomar una acción o simplemente ser consciente que había algo ahí que estaba como un poco bloqueando la energía del día a día. Pero fue como muy concreto esto, ¿no? De los millones de nombres que podrían haberme aparecido, que de repente se me repita un nombre durante la sesión y que al compartírselo a la persona que estaba eligiendo recibir esa sesión, realmente ese nombre tenga un sentido. Después, bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con cada una de estas anécdotas? Bueno, cada uno después puede decidir, ¿no? Pero estas confirmaciones de que realmente estamos conectados nos llegan realmente todo el tiempo y bueno, sentí elegir estas tres que cada una en su momento me fueron como marcando bastante también a mí en esta confirmación constante de todo lo que sucede cuando elegimos conectarnos en el espacio cuántico. Y bueno, para cerrar este video, simplemente agradecerles por estar ahí del otro lado escuchando. Cuéntenme si quieren en los comentarios qué más les gustaría saber sobre Manaica Natsae, qué preguntas de repente surgen, ya sea por no haber hecho la experiencia o por, no sé, dudas, preguntas que de repente a uno le surgen. Si sentís ese llamado, ese deseo de experimentar una sesión de Manaica, no dudes en comunicarte para poder darte más información. Y si ya has tomado sesiones y recordás alguna anécdota que quieras compartirla, también súper bienvenido dejar tu comentario para compartirnos entre todos, que me encanta también leerlos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí y nos encontramos en un próximo video. Un abrazote enorme para todos.